que es la Sociedad del Conocimiento, retos para las instituciones de educación superior, por el señor Atilio Bustos, que es director de Sistemas de Biblioteca Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. El señor Bustos es licenciado en Bibliotecología, graduado de la Universidad de Chile, y tiene un posgrado en Administración de Empresas, Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Actualmente es aspirante al doctorado en Información Científica de la Universidad de Granada y se desempeña como director del Sistema de Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha trabajado como consultor de organismos internacionales y nacionales, desarrollando misiones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Ha dictado cursos en 40 universidades latinoamericanas. Posee una amplia experiencia y práctica docente en los diversos aspectos de la gestión de bibliotecas universitarias. A continuación, el señor Bustos González para tomar el reto que le lanzó el señor Barriga. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Voy a cambiar la presentación porque aquí está Alfredo. ¿Funciona este micrófono? De las bibliotecas, gracias, en la perspectiva de las bibliotecas y en la perspectiva de la generación de conocimiento y particularmente las infraestructuras necesarias o las condiciones necesarias para que se produzca conocimiento. Un par de datos que permita, hago muy pocas alusiones a Chile, pero un par de datos de contexto del punto de vista de población y de datos económicos que nos permitan situar, situar las realidades de Puerto Rico por un lado y la realidad de Chile por el otro. Este dato está malo. Perdón, ese dato está bueno. Ese dato también está bien. Me confundí de columna. Pudiéramos decir que el detonante de esto de la sociedad del conocimiento es un autor o es otro. O pudiéramos decir que el detonante es una invención y que produce una revolución cultural, como es la invención en Occidente de la imprenta de tipos múltiples, pero en realidad lo que varió fue el modelo de negocio. Lo que varió fue que se pudieron imprimir libros en forma relativamente más barata a los copistas, porque imprenta de tipos múltiples existía en Oriente. Lo que pasó con Gutenberg y a continuación de Gutenberg es que el libro cambió el final de esa sociedad medieval y hizo que surgiera una nueva grupo social y evidentemente se instalaran una serie de gremios. Sin embargo, estando parado en territorio norteamericano, el establecer que no son los países ricos los que pueden investigar, sino que aquellos que deciden investigar los que se vuelven ricos, es especialmente
palmario, o sea, la historia lo recoge. Sin embargo, pudiéramos ir a otras historias más recientes, por ejemplo, Taiwán, donde permitiría, o Finlandia, o una serie de otros países, donde pudiéramos definir que eso es así. Otro ejemplo es Brasil, en donde a partir de la política que se llamó de autarquía tecnológica a mediados de los 60, han cambiado los gobiernos de todos los colores. Sin embargo, la predisposición a generar una capacidad de investigación científica en el país no ha variado en nada y sigue profundizándose más. De hecho, un anuncio de este año era la tremenda preocupación de que el presupuesto de ciencia y tecnología de Brasil no iba a crecer tanto como lo esperado con Dilma Rousseff, pero ya superaba los 18.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto de Brasil para ciencia y tecnología. En realidad, yo creo que esto es un fenómeno que tiene que ver con el término de la Segunda Guerra Mundial y cómo, por un lado, el desarrollo del aparato bélico implica gestionar conocimiento de otra manera, y luego cómo la Guerra Fría y la carrera espacial es otro ejemplo de cómo el desarrollo tecnológico para propósitos específicos luego tiene efectos en la casa de cada uno de nosotros. Aparece el horno de microondas, aparecen las ollas recubiertas de teflón. Eso es tecnología espacial. El punto es que no obstante estábamos en plena guerra, comienza a desarrollarse un conjunto de ideas y fue a Robert Solow que le dan el premio Nobel en economía por plantear y demostrar desde un punto de vista económico que justamente lo que afirmé recién era verdad. No son los ricos los que se pueden dar el lujo de investigar, sino que aquellos que quieren volverse ricos investigan. Y lo vamos a ver con datos de China en pocos minutos más. Sin embargo, si el año 57 a Solow se le da el premio Nobel por esto, no se ha transformado masivamente en políticas públicas en el mundo. O sea, y todavía estamos debatiendo si es sociedad de conocimiento, no eso. No, hace 60 años a alguien ya le dieron el premio Nobel. O sea, el conocimiento no ha fluido, o sea, no hemos aprendido, ni siquiera aquellos que claramente ya lo identificaron como que estaba haciendo una contribución relevante. Y desde el punto de vista de ciencia de la información, comienza entonces a implementarse sistemas que nos permitan tener indicadores objetivos respecto de qué está sucediendo, a lo menos en algunas dimensiones de este conjunto de aspectos que tienen que ver con investigación, transferencia tecnológica e innovación. Y todos los que habrán estudiado bibliotecología habrán escuchado de Eugene Garfield, el antiguo Institute for Scientific Information, el ISI, que hoy es el Web of Science, o el GCR de Thomson Reuters. Existen distintos abordajes para mostrar cómo la riqueza en términos de producción científica o la riqueza en términos de citación de la producción científica o el gasto en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación, tiene efecto sobre las capacidades de desarrollo de los países. En este caso es un trabajo de King, publicado en Nature, pero que podría haber sido publicado en una revista de ciencia de la información, en donde correlaciona riqueza de citación con riqueza de citación con el crecimiento económico de los países. Me permití hacer un supuesto de dónde se situaría Puerto Rico, porque no está en el trabajo de King,
que también trabaja con Carol Tenopier y que ha trabajado mucho el tema de las pautas de conducta científicas, especialmente en revistas científicas de corriente principal de los investigadores. Y está sobre la curva de distribución normal porque el nivel de citación de la producción científica de Puerto Rico está por sobre la media del mundo. ¿Sí? Vamos a analizar qué buenas prácticas existen acá que hace que ello ocurra. Sin embargo, también depende de la posición del observador. Si estoy en territorio norteamericano, ese indicador está muy por debajo de la media norteamericana. Y si me comparo con Latinoamérica, puedo sacar pecho y estoy muy por sobre Latinoamérica. Otros trabajos significativos son los autores Lederman y Maloney, que fueron contratados incluso por el gobierno de Chile para establecer una correlación entre el nivel del gasto en ciencia y tecnología y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y si bien esto fue parte de la Política Nacional de Innovación para la Competitividad, la verdad es que el Presupuesto Nacional de Ciencia y Tecnología no ha crecido más allá que mantener el tamaño respecto de la economía del país, pero no ha crecido por sobre el tamaño y se ha hecho un cambio metodológico producto de la incorporación de Chile a la OCDE y eso hace que el dato que creemos que estaba en torno al 0,6% en realidad está en torno al 0,4%, lo cual es absolutamente muy bajo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que Alfredo, o comentamos aquí previamente, mencionó y que tiene que ver con, que tiene que ver con la integración de tres actores para conseguir una consecuencia. Los actores son el gobierno, las instituciones de investigación, que en este país principalmente son universitarias, no exclusivamente, pero principalmente están situadas en el sector universidad, y el tejido empresarial. Y el punto es, ¿cómo transformo el conocimiento que tengo en nuevos productos, en desarrollo de productos, y esa generación de nuevos productos o servicios generan mayor riqueza económica? ¿Sí? O sea, si solo investigo y me quedo en la fantástica experiencia místico-religioso de ser un brillante investigador en la universidad, la tarea está hecha a medias. Si tengo unos fantásticos instrumentos públicos que permiten fomentar e incentivar esa investigación y no logro que ella sea, por un lado, de calidad y por otro lado, tenga impacto sobre la industria, tampoco lo logro. Si yo quedo feliz porque mi universidad tiene una excelente transferencia de conocimiento, yo todavía no conozco la empresa que contrate servicios de transferencia de conocimiento. Las empresas contratan desarrollo de productos. Y entonces estamos en un problema semántico terrible, porque uno quiere transferir su brillantez y el otro quiere comprar algo que pueda vender. Entonces, ponernos a discutir si eso es investigación básica o aplicada. Es baladí. El punto es cómo logro que esto, mediante algunos mecanismos, se desarrolle en esto otro.
Por lo tanto, en un modelo de generación de conocimiento, yo pudiera partir por cualquiera de las dos esquinas, por lo que se llama investigación por oferta. Desperté un día y dije, alguien me invitó a crear un centro de investigación sobre social conocimiento. Digo, he visto la luz, eso vamos a hacer. ¿Ya? O porque vino alguien de la empresa, dije, señor, tengo un tremendo problema, quiero una solución. Y la solución la quiero en tiempos humanos y no en tiempos de Dios. El mayor problema es, me tocó conversar hace unas pocas semanas con un miembro del directorio de de Telmex. Y entonces le preguntaba, ¿pero cómo solucionan esto? El tipo contrata mucha investigación en la universidad. Le dice, ¿pero cómo solucionan esto del tiempo de los planes estratégicos de las empresas? Que en el mejor de los casos dura 4 años, si es que no 3, en empresas de base tecnológica, y el desarrollo de producto que tiene ciclos de desarrollo de 5 o más años. ¿Cómo hacen esto? Entonces dice, no, la contratación de desarrollo de productos con ayuda de las universidades tiene un capítulo aparte de los planes estratégicos, pero además sabemos nosotros que solo resulta 1 de cada 10. Pero ese 1 paga la cuenta de todo lo demás. Entonces ustedes se preocuparán, ¿y por qué como bibliotecario yo tengo que estarme enterando de investigación por oferta o investigación por demanda? ¿Qué? Porque yo creo que eso es la mitad de nuestro negocio y no nos hemos enterado. De hecho, la otra mitad se llama cómo aseguro que los alumnos aprendan. Esa es la otra mitad. Terminemos esta parte y volvamos sobre ese tipo de desafíos. Por lo tanto, por un lado, necesito un sistema de generación de conocimiento y de formación de capital humano avanzado. Y obviamente cuando eso se dice aquí existen unas ventajas de contexto enormes que no existen en otros países latinoamericanos. Pero además necesito un sistema de innovación, donde se fomente la innovación. Y nuevamente las reglas del juego aquí cambian respecto de otros contextos. Pero entre medio falta un tercer componente, que son los instrumentos de interfaz. ¿Cómo logro que el universitario converse con el de la empresa? ¿Cómo logro que el bibliotecario converse con el economista? Y nos entendamos. Por lo tanto, se articulan esos 3 elementos. Si nos situamos en el contexto de un sistema educativo, especialmente una universidad, pero esto pudiera aplicarse en algún otro contexto más amplio. El territorio de la universidad sería la zona amarilla, pero también pudiera entenderse que ese es el territorio de la biblioteca. Entonces le hago la primera pregunta, ¿cuál es el negocio, entendiendo negocio como negación del ocio? ¿Cuál es el negocio? Es para que no se le pongan los pelos de punta, pero yo digo, ¿cuál es el negocio? Y dice, este es un tipo neoliberal vendido, pero insoportable. No. Si esto es entendiendo como la cosa dura, aquello que hace que la cosa sea. ¿Cuál es el rasgo esencial, para decirlo en lenguaje filosófico, cuál es el rasgo esencial de la tarea bibliotecaria? ¿O cuál? Gestión de información.
¿Cuál es el rasgo esencial de Covimed? Gestión de información. ¿Sí? Bajo una regla de la economía de la información. Alfredo ya anticipó algo respecto de las diferencias de los factores productivos keynesianos, capital, trabajo, materias primas y el comportamiento de la información. Yo agregaría otros. Mientras más se usa, no se gasta. Yo puedo compartir un paper con ustedes, yo puedo dejar esta presentación aquí y no me hago más pobre. Si yo estoy una hora con ustedes, no puedo estar una hora contestando correo electrónico. Si yo gasto X cantidad de dinero en estar aquí, ya no tengo esa cantidad de dinero. Yo no la gasté, lo gastaron otros, agradezco la oportunidad. La siguiente regla que tiene la información como factor, el conocimiento como factor productivo, es que solo conozco su valor en el momento que se utiliza. Los modelos de determinación de precios de los productos de la información obedecen a unos modelos absolutamente añejos. Se los cuento la siguiente anécdota muy breve. Chile es uno de los principales productores mundiales, si no el principal productor mundial de cobre. Curiosamente tenemos una empresa estatal que lo hace bastante eficiente. Digo curiosamente porque no es la norma que lo estatal sea eficiente. Una de sus divisiones andinas me contrataron para organizar el archivo técnico de ingeniería. O sea, un archivo donde estaban los proyectos de desarrollo de la mina, de compra de equipos, de construcciones de gran infraestructura. O sea, era un archivo documental, pero que no correspondía a fuentes de información convencional. Yo cobré lo que normalmente cobraba como consultor y me dijeron, no le puedo pagar eso porque eso es hora ingeniero civil senior. No le podemos pagar a un bibliotecario hora ingeniero civil senior. Mire, señor, esto es lo que yo cobro, lo toma, lo deja porque en realidad tengo mucho trabajo. Bueno, ya, tomémoslo. Al poco tiempo, el gobierno chileno privatizó centrales eléctricas y había una central eléctrica localizada en el puerto de Ventana y que abastecía de electricidad a esta planta minera, pero también tenía un puerto por el cual se desembarcaba el mineral de cobre de esa división de cobre. Y entonces comenzó una pequeña duda técnica que es de quién es el puerto, porque se vendió la central eléctrica, se vendió y entonces la discusión era de quién es el puerto. Y el puerto es un artefacto naval, o sea, no existe un título de dominio sobre un puerto como cuando uno tiene un edificio, se compra una casa. No hay una propiedad sobre un territorio, es un artefacto instalado. Entonces, no era tan fácil determinar. A alguien brillante se le ocurrió, vamos a hacer una búsqueda en el archivo de ingeniería y se encontraron de que todo el proyecto de construcción del puerto estaba en la división de ingeniería de Codelco División Andina. Y con lo cual se demostró en un minuto que ese muelle entero, un puerto entero, que cuesta decenas, centenas de millones de dólares, era de la empresa minera y no de la empresa eléctrica. En ese minuto se conoció el valor de la información. Y luego me volvieron a contratar y ni chistaron con el precio. Pero eso es un ejemplo de cómo el valor de la información solo lo tengo en el momento que lo uso. Podría haber ejemplos médicos, ejemplos de muchas naturalezas, pero por lo tanto, estos recursos se gestionan, es un gerente que tiene unas competencias distintas a los gerentes normales. Pero esto es la trastienda, este no es el core del negocio. Creemos que es el core del negocio, hemos transformado en sumos sacerdotes de estas cosas y entonces conocemos las reglas de catalogación o los esquemas de clasificación o las tablas de Cater, unas cosas maravillosas solo para profesionales. Los ayudantes, no, esto es muy difícil.
Pero resulta que si estamos, no importa en un colegio, en una universidad, ese no es negocio. Es más, casi toda la gente que está en la universidad, podríamos decir que está en el negocio de gestionar información. Casi todas las oficinas, o sea, no es un rango singularizante. Si yo hago una declaración de misión, digo, gestionar información en la universidad, eso lo podrían hacer casi todos los departamentos de la universidad. No tiene nada de singular, nada. Si las universidades son, como pudiéramos decir, si aplicamos las clasificaciones de la Carnegie Foundation, universidades docentes, resulta que el centro del quehacer es asegurar la calidad de la formación. Y cuando el foco de la formación lo coloco en que el protagonista es el estudiante, resulta ser de que lo que tengo que asegurar es que se produzca esa formación de la más alta calidad posible. Por lo tanto, si me preguntan en qué consiste un pedazo grande de mi trabajo, consiste en asegurar la calidad de la formación. Si revisáramos las declaraciones de misión de la ALA, para no decir ningún caso en particular, de la American Library Association, nos daríamos cuenta que la mayoría de las declaraciones de misión, hay un libro por supuesto en esta materia de la ALA, son poner recursos a disposición. Fantásticamente pasivo. Yo lo puse y el estudiante no lo aprovechó. ¡Qué lástima! ¡Qué penita! Si hasta le abrí la colección y era estantería abierta y él no se dio cuenta. Ayer hablábamos de aseguramiento de calidad y procesos de acreditación. Justamente es la oportunidad de medir cuál es el grado de logro, de influencia de estas unidades en ese contexto. Pero también podríamos haber dicho de que el negocio, el core del negocio era la gestión del conocimiento. A eso nos dedicamos, desde chiquitito nos dedicamos a eso. Pero lo diferencié porque quisiera situar aquí particularmente el tema de los estudios de posgrado y la investigación. Investigación comunicada a través de canales de comunicación de confianza, o sea, a través del mainstream de la ciencia, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si bien la gestión del aprendizaje pudiera quedar dentro, dado que tenemos universidades que son centralmente de formación de pregrado, creo que debiéramos poner atención en esas dos grandes dimensiones. Sin embargo, me ha alegrado darme cuenta, con el transcurso de las pocas horas que llevamos acá, que la última preocupación también es muy grande. La gestión de una responsabilidad social que pudiéramos denominar como preservo la identidad cultural en un mundo que se globaliza. Viva sociedad del conocimiento, soy un ciudadano del mundo, fantástico. ¿Y qué me hace lo singular de Puerto Rico? Por lo tanto, mi responsabilidad tiene que ver con cómo mantengo esa memoria identitaria y formo a las personas en un sentido del valor de lo que soy, que es una mezcla absolutamente singular en este caso, absolutamente singular. Hasta aquí estábamos hablando de cómo traigo el mundo a mi universidad. Si mi misión aquí era asegurar la calidad de la formación, acá será poner a mis investigadores en el mainstream de la ciencia. Pero eso, de cara de la sociedad del conocimiento, cambió. No es solo ponerlo en el mainstream de la ciencia, o sea, que de lo mismo estar parado aquí que estar parado en Boston.
además tengo que darle visibilidad a la producción científica propia. Por lo tanto, esta biblioteca que atesoraba y luego cambia a dar acceso a los recursos del mundo, atesorada me refiero a la galaxia Gutenberg, y la mejor biblioteca era la más grande, y luego cambia a dar accesos, y la mejor oferta de acceso es la que mejor cumple su función. Resulta que ahora tengo que darle visibilidad a lo que yo produzco. Y entonces la dimensión de entender cómo comunico los resultados de la actividad investigadora, cómo califico los resultados de la actividad investigadora y cómo finalmente le doy visibilidad a eso, es un desafío nuevo, como por ejemplo editar revistas científicas. Y cuando estamos hablando de preservar identidad cultural, también es una tarea editorial, también una tarea de difusión, también una tarea de preservación que implica otras herramientas. Finalmente, esto ocurre de cara a una nube, no estoy hablando de una biblioteca que sea un edificio, estoy hablando de una función social que ocurre en unas comunidades que las podemos llamar como queramos, de aprendizaje, discursivas, virtuales, de acción. Quizás todas las nombres puedan servir. Pero son espacios de interacción humano, con propósitos definidos, en una cultura organizacional propia, donde la tecnología simplemente es un telón de fondo. Para que suceda a escala humana lo que esperamos suceda. Podríamos tener una tremenda cantidad de desafíos. Quizás desde la perspectiva de las siglas, yo estoy hablando de investigación, desarrollo e innovación, pero también podríamos hablar de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Y entonces me llama la atención cuando pongo TIC y las 3 letras tienen el mismo tamaño. Y pareciera ser que T pesa más que I o que C. Y si yo escribiera TIC, escribiría T minúscula, I minúscula y C mayúscula. Porque es un problema de comunicación. Lo otro es un medio, no es un fin. Por lo tanto, si escribiera un objetivo, nunca sería el objeto verbo del objetivo, sino que la estrategia mediante la cual logro el objetivo. Y si hablo de I más D más I, pondría el énfasis en la I de innovación, porque los otros finalmente son un medio para llegar a un objetivo que es innovación. Y la innovación se logra con capital humano, con desarrollo científico-tecnológico, con emprendimiento, con innovación, pero yo me voy a referir un poquito a eso, más a esto, y voy a dejar eso a los otros participantes para que tengan algo de qué hablar. Solo 2 transparencias que tienen que ver con Chile. El primero tiene que ver con el tamaño del sistema terciario. El tamaño en términos de los estudiantes que van a centros de formación técnica. Entiendo que en la sala hay un porcentaje importante de personas que trabajan en este tipo de institutos, los institutos profesionales, las universidades, lo cual significa que llegamos a un nivel de cobertura del 40% de la cohorte, que en términos educativos es la cohorte 18-23 años, que internacionalmente es lo que se usa en las estadísticas para comparar ese tipo de cohorte. Por lo tanto, estamos hace rato en lo que podríamos decir una formación universitaria o terciaria que dejó de ser de élite y por lo tanto tiene que vivir con las dificultades de la inclusión, de cuando llegan personas con déficit de formación inicial y por lo tanto tengo que ser capaz de nivelarlos para avanzar en sus estudios universitarios. Sin embargo, el promedio de la OCDE es que esa cobertura sea del 65%, o sea, estamos un 50% por debajo aún de los márgenes esperables en un país del club de la OCDE. En términos de máster y postítulo, la distancia es mayor.
y en términos de doctorado el déficit es mayor aún. ¿Qué significa que en un país tenga más doctores? Significa que tengo mejor instalado la capacidad de investigar en forma autónoma, que tengo capacidad de generar conocimiento nuevo bajo unos mecanismos que permite asegurar la calidad de esos hallazgos. Dada la composición del sistema universitario en Chile, existen dos grupos: las universidades tradicionales, compuestas por el Consejo Rector de Universidades Tradicionales, donde hay 16 públicas y las demás somos universidades privadas, como son las dos universidades pontificias u otras universidades católicas, o universidades absolutamente laicas, pero en general donde son propiedad de la comunidad, o sea, nadie pudiera pensar en tener rentabilidades de ellas. Luego existe un conjunto de universidades privadas donde algunas mantienen estas características confesionales o mantienen la característica de ser una institución donada al país, y hay otras que se pueden comprar. Por lo tanto, hay alguien interesado en comprarla. Por lo tanto, no es mal negocio. El 58% de la matrícula están en estas universidades tradicionales. O sea, el 58% de la matrícula de las universidades del CRUCH corresponde a universidades estatales, y finalmente eso representan solamente el 26% de la oferta total está en universidades del Estado. Eso no significa que exista gratuidad. En Chile los mecanismos de aseguramiento del acceso a la universidad está dado a las personas y no en subsidio a las instituciones. Podríamos mostrar una serie de avances en estas materias, pero lo que yo quisiera enfatizar es la segunda dimensión, la dimensión de mostrar primero que no son los países ricos los que hacen investigación, sino que aquellos que hacen investigación se vuelven ricos. Fíjense, Estados Unidos, 317.000 documentos el año 2000, seguido de Japón a una distancia muy grande, menos de un tercio, Inglaterra, Alemania, Francia, China en el 6º lugar, España en el 10º lugar, la Federación Rusa en el 9º lugar, la India 12, Brasil 17. Puerto Rico, aquí hay un corte, por favor, hay un corte, detrás de los Emiratos Árabes, gente que no tiene problema económico, puesto 69, el año 2000. Fíjense dónde está China. Estados Unidos ha crecido, sí, pero ha crecido menos dinámico que el mundo. El mundo ha crecido un 4% interanual en esa década. China saltó del lugar 6º con 44.000 papers a 320.000 en 10 años, y se espera que en unos 4 años más sea el principal productor de ciencia en el mundo. ¿Se acuerda cuando pequeños comprábamos juguetes japoneses o aparatos japoneses porque eran mejor que los coreanos? Y resulta que los coreanos ahora son tan buenos como los japoneses. Ahora tenemos instalado en la cabeza de que los productos chinos son malos, pero son baratos. Resulta que primero copiaban, es verdad, copian cualquier cosa. Yo hago remo. Copiar la fabricación de un bote de remo en Kevlar no es ninguna trivialidad. En Latinoamérica solo existe un astillero con tecnología para inyectar Kevlar. O sea, cuando estamos diciendo copian, sí, pero copian cosas que son muy difíciles de copiar, de fabricar. Por lo tanto, la aplicación de investigación propia
para llegar a fabricar las máquinas con que puedo copiar, no es ninguna trivialidad. Sin mencionar un tema lingüístico, ¿qué pasaría si a estos señores, en vez de tener una política pública de aprender inglés, les dijeran, escriba en chino mandarín? Sería bastante bueno porque se entenderían más sus artículos, porque el inglés es horrible de los chinos. Yo edito una revista en biotecnología y los pares evaluadores me dicen, si el autor es chino, no me lo mande. Fíjense que Japón cayó al 5º lugar, creció, pero creció más lento que el mundo. O sea, todos nos movemos, sí, muy bien, todos nos movemos, pero unos saltan y otros reptan. Fíjense la India, y sobrepasa a España, que para el 2011 ya cayó otro lugar más. Fíjense la India es otro fenómeno espectacular. Vamos a ver más datos, que la situación es más baja que la de otros dominios científicos, la productividad es más baja, pero si los tipos volvieran a ser igual de productivos que un investigador de país desarrollado y de impacto igual de bueno, esto sería una dada de vuelta del naipe absolutamente radical. Y en América Latina, ¿cómo estamos? Obviamente la locomotora de América Latina es Brasil. Crece a un 8,5% compuesto anual. O sea, si América Latina aparece con un bien expectada en el crecimiento de la producción científica mundial, no es gracias a todos, es solo gracias a Brasil. Porque las magnitudes de los números ayudan mucho. México también aporta, Argentina, Chile, pero fíjense cómo cambian las magnitudes y también cómo cambian las citas por documento y el índice H. Eso es el año 2000. Ocho, 420 documentos. Muy bien, le ganaron a Uruguay, a Perú. Fíjense la posición de Venezuela y la posición de Colombia y la posición de Cuba. El 2010 pasa esto. Brasil pasó de 13.000 a 45.000, México de 6.000 a 14.000, Argentina de 5.000 a 9.700, Chile de 2.000 a 6.400 no más, Colombia sobrepasa largamente a Venezuela, Cuba se mantiene, crece 100 papers, ustedes casi duplican, pero bajan de la posición 8 a la posición 10. Pero estamos hablando de magnitudes de cantidad, y la cantidad está absolutamente afectada por los tamaños país y el esfuerzo del gasto en I+D en esos países. Por lo tanto, vamos a hablar de 5 variables significativas: visibilidad, impacto, calidad, eficiencia, excelencia científica, que es un atributo de la calidad, y liderazgo científico, que es otro atributo de la calidad. Es particularmente significativo el tema del liderazgo cuando estoy en este país. Porque si bien puedo conseguir indicadores de calidad y excelencia muy altos, tengo que ser capaz de explicar si dirigía esa investigación o no la dirigía. Los últimos premios Nobel de Física se le concedió a un grupo de investigación que logró determinar la antigüedad de las supernovas, o sea, de las estrellas nacientes.
Porque mediante la determinación de la antigüedad de las supernovas, yo puedo determinar la antigüedad del universo. Quien primero comenzó a investigar las supernovas en el mundo es Amuy, un tipo que tiene mi edad y es el miembro más joven de la Academia Chilena de Ciencias. Sin embargo, en una conferencia en Estados Unidos habló de esto, alguien se le acerca al final de conferencia y le pide, compártame conmigo estos datos. No se molesten ustedes porque los datos están acá, yo no me voy a llevar esos datos, así que no me voy a perder ningún premio Nobel. Entonces Amuy comparte los datos. Se instala un grupo de investigación compuesto por astrónomos de Estados Unidos y chilenos, y es a ese grupo al que se le concede el premio Nobel recientemente. El premio Nobel solo se le concede hasta 2 personas del mismo grupo de investigación. En los trabajos de esta naturaleza habían coautoría y si bien los chilenos estaban, pero eran cuarto y quinto. Por lo tanto, se pegaban disparos en el pie, porque por un lado estaban felices porque su grupo de investigación ganó el premio Nobel en ciencia, en un país que nos especializamos en tener premio Nobel en poesía, nada más. La Mistral y el Neruda, pero nunca en ciencia, y el premio Nobel lo reciben los otros y no estos. Con esto quiero graficar el tema del liderazgo, el que va primero en la investigación, no primero en el orden de los autores, liderar, porque no sabemos si es el primero o el último la posición más relevante. Las únicas investigaciones a este respecto que existen tienen que ver con temas de género y es en qué posiciones se ubican las mujeres cuando son coautoras de trabajos. Y la posición menos ocupada por mujeres es la última. Por lo tanto, aplicando la regla machista general, podemos deducir que quizás, si no está claro si es la primera, la última, la más importante, aparentemente la última es la más importante. Pero el liderazgo se determina mediante corresponding author, aquel que se identifica como el autor que va a contestar las preguntas que se le hagan a los autores. Me dice, es que pudiera ser el goma del laboratorio, o sea, el ayudante del laboratorio. Sí, pero la respuesta se hace desde el laboratorio que lidera la investigación. Por lo tanto, el director del laboratorio podrá no ser el corresponding author, pero lo hace alguien del elenco estable. No se le transfiere eso a alguien de otra institución, de otra afiliación institucional. ¿Sí? Citas por documento, entonces, al año 2000. Un indicador de visibilidad, por supuesto. No apliqué ningún filtro de tamaño. Usualmente, usando este tipo de herramienta, uno filtra por determinados tamaños institucionales, con lo cual hago que aparezcan los actores más relevantes más arriba y no me suceda irregularidades estadísticas como que una isla que tiene 2 trabajos aparezca en segundo lugar. Y justamente este tipo de irregularidades es lo que ha permitido desarrollar la investigación sobre liderazgo. El tema del liderazgo es un tema que aún no se publica en Scientometrics, o sea, es un tema, le estoy diciendo, esto es el último estado del arte sobre la investigación en indicadores de esta naturaleza. Pero Puerto Rico, sin aplicar ningún filtro de tamaño, aparece en la posición número 10, desplazando a Chile, que en el contexto latinoamericano tiene mejores indicadores de calidad. Por lo tanto, citas por documento es un proxy de calidad, pero no es necesariamente un indicador de calidad. ¿Por qué? Porque está afectado por la mezcla temática en la cual desarrollo investigación en un dominio determinado. Distintos campos científicos tienen distintas pautas de citación. Por ejemplo, aquí se investiga mucho en astrofísica y la media de citación, al igual que en Chile, y la media de citación en astrofísica puede ser más de 23 citas por documento.
Por lo tanto, yo no me puedo comparar con un economista que reciba 5 citas por documento, que puede ser 5 citas en economía, absolutamente extraordinario, frente a 23 citas por documento, que es la norma en astronomía. Por lo tanto, es un proxy, pero que cuando comparo países con países tengo que tener cuidado. Como la mezcla de los países se da ciertas leyes de los números, de los grandes números, pudiera ser que me permite comparar cuando estoy en países grandes, pero cuando estoy hablando de 2 documentos, obviamente el error es enorme. Y el 2010, Montserrat está en primer lugar, fantástico. ¿Por qué bajan las citas por documento? Por el tiempo de visibilidad. El conocimiento requiere un tiempo para ser difundido, por lo tanto, la ventana de tiempo en que ha estado expuesto esa producción científica no ha permitido que reciban más citas. Puerto Rico, ¿dónde estás? Que se me perdió. Teresa. ¿Sí? Sí, sí. Pero estoy usando datos de la base de datos Scopus, una base de datos comprensiva desarrollada por Elsevier. Este mismo estudio pudiera haberse hecho con Web of Science, sin embargo, el nivel de visibilidad es mucho menor por el tema de cobertura. Si hiciéramos un análisis por sectores, o sea, ¿qué tipo de institución son las que hace la mayor esfuerzo de investigación científica en este país? Obviamente es el sector universidad. Y el resto tiene unos niveles de aporte muy bajitos. Estamos en términos, eso es cantidad de producción, y esto es citas que genera esa producción. Pero si abrimos esto temáticamente, identificamos las tipologías documentales, o sea, el tipo de el género literario en lo cual comunico los resultados de la actividad investigadora. Hay que recordar que artículos, review y conference papers son producción citable y lo demás no es producción citable. Nos damos cuenta que se da una mezcla de ese tipo. Menciono las tipologías documentales porque son una característica de buenas prácticas, y hay una irregularidad con respecto a la ingeniería y con los meeting abstracts respecto de la gente de informática. Idioma de publicación, ok, lo hacen en inglés. Si uno publicara en español, tiene unos niveles de impacto normalizado un 20% por debajo de la media del mundo. O sea, si yo decido publicar en español, sé inmediatamente que mi probabilidad es estar un 20% de impacto por debajo del mundo, y si publico en inglés voy a estar un 1 o 2% por arriba del mundo. Pero finalmente de lo que se trata es de qué sentido tiene la comunicación científica. ¿Qué es la comunicación científica? Es un proceso sociológico, es un proceso de co-construcción, es un proceso de construcción social. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Artículos y citas. Yo aporto a la conversación con artículos y también pudiera aportar haciendo citas a esos artículos. Por lo cual estoy diciendo que esto nuevo artículo no sucede por generación espontánea, sino que se basa en unas contribuciones que hicieron otros antes. ¿Sí? ¿Cuántas revistas científicas leen ustedes? Ya uno, por favor, no se agolpen. 3, 4. Ninguna, bueno. Pero los que leen 3, 4, ¿por qué no leen más? Porque uno no alcanza a leer más. Bueno, resulta que a los popes de cada área científica le pasa lo mismo. No son capaces de leer más. Por lo tanto, tienden a publicar
sus trabajos en aquellas pocas revistas donde la intensidad de la comunicación es muy alta. Por lo tanto, en la medida que la zona de comunicación, sea por artículos o sea por las citas que se van generando, es más intensa, se llama primer cuartil. Y en la medida que me voy alejando de esas muy pocas, voy abriendo de cuartil. Llega un momento en que ya me salgo de ese mainstream de la ciencia y caigo en lo que pudiéramos decir comunidad discursiva local. La gente de ciencias sociales es especialmente propensa a esto. Pero era porque no se dan cuenta que si no estoy en el discurso central, es lo mismo que publicar una revista que se llama No me leas. Y luego algunos argumentan de que existe un más allá, que pudiéramos denominar periferia discursiva. Pero eso ya no es ciencia, es otra cosa. ¿Y existirán más mundos? Cosas que solo lee la mamá del que escribió. Por lo tanto, una buena práctica respecto de la calidad es cómo logro instalar mi producción en aquel cuartil más alto. O sea, todo científico aspira a que su trabajo salga en la mejor revista a cual puede llegar. Y luego, si lo rechazan, baja. Por lo tanto, aquí se da en este país una muy buena práctica que deberá mantenerse, que es que una parte muy significativa de la producción se sigue desarrollando en revistas del primer cuartil y disminuye en los otros cuartiles. ¿Y por qué entonces es importante ir al primer cuartil? Porque esto puede ser puras palabras bonitas que yo estoy mostrando unos monitos simpáticos. ¿Por qué sucede? Esto es impacto, citación normalizada. Citación normalizada significa que la citación se corrige de acuerdo a la intensidad de citación de cada campo científico. Por lo tanto, sí puedo hacer comparaciones entre distintos campos o puedo llegar a valores agregados en un dominio determinado. A diferencia del impact factor, que solo puedo aplicar dentro de la misma categoría temática. ¿Se acuerdan de esas cosas, no? Bien. Estos indicadores son nuevos y han corregido las deficiencias del impact factor. Entonces, si tengo el mundo normalizado en 1, cuando publico en el primer cuartil, estoy en 1.4, o sea, a un 40% por sobre la media del mundo. Y mantengo una tendencia que se mantiene casi 1.5, una leve baja, una subida significativa. O sea, si publico en el primer cuartil, puedo mirar a los ojos a los demás y decirle, colega. Si publico en los otros cuartiles, tendré que decirle, maestro. Por lo tanto, una buena práctica, así como es elegir idioma de publicación, es elegir la calidad de la revista a la cual dirijo mi trabajo. Por lo tanto, esto influye a la hora de asesorar o ayudar a profesores a elegir la mejor revista, determinará la hora en que determino la colección núcleo que deberá suscribir, y una serie de otros servicios que podríamos mencionar que son posibles de instalarse en las bibliotecas para mejorar la producción científica. Por lo tanto, fíjense lo que pasa cuando publico en el segundo cuartil, amarillo, cuando publico en el tercer cuartil, naranja, o cuando publico en el cuarto cuartil, rojo. Estoy a un
90% de la media del mundo. Vamos a ser generosos, vamos a ir a mejor. Estoy a un 60% por debajo de la media del mundo. Imagínense entonces que publica en una revista local. ¿A qué distancia estoy de la comunidad discursiva de la disciplina? Por debajo de ahí. ¿Dónde publican los investigadores de Puerto Rico? Publican, y esto es una singularidad de este país, publican básicamente en revistas norteamericanas, no publican casi en revistas europeas. Y publican en pocas revistas editadas en Puerto Rico, y esas revistas de Puerto Rico se comportan como la mayoría de las revistas de los países latinoamericanos. O sea, tienen una distribución por cuartiles en donde son muy escasas las de primer y segundo cuartil, la de tercero aparece con cierta frecuencia y las de cuarto con mayor frecuencia. De hecho, la revista de Puerto Rico de Ciencias de la Salud está en cuartil 2. La pregunta que me hago entonces ahora como editor es, ¿y si esos médicos, en vez de haber publicado en esta revista del país, hubieran publicado en una revista norteamericana de medicina? Estoy afectando la visibilidad. ¿Ustedes creen que un médico norteamericano va a ir a leer una revista de medicina de Puerto Rico? La evidencia se puede medir, puedo analizar de dónde vienen las citas que recibe esa revista. O sea, esto es una hipótesis que se puede comprobar. Entonces el punto es, si esos médicos hubieran publicado en otras revistas, la visibilidad de la producción científica local habría sido mayor. Por lo tanto, la revista le hace, o estas otras revistas, le hacen un favor al país o perjudican al país, porque le resto visibilidad a la producción propia. Si esa revista fuera abierta al mundo entero y estuviera desde segundo cuartil hacia arriba, o primer cuartil, le hacen un favor. Pero si la revista tiene un scope en donde el country affiliation es un límite, resulta que en vez de favorecer, estoy perjudicando. Esto es un clásico problema de gestión de conocimiento. Y entramos de la zona de diseño de lo que pudiéramos soñar que es la sociedad de conocimiento, a la zona de cómo construyo sobre base empírica actuaciones específicas en la sociedad de conocimiento. Y me permite tomar decisiones como universidad, me demora mucho, como decisiones como universidad, si vale la pena apoyar la creación de revistas o vale la pena apoyar que publiquen en revistas de alcance internacional. Otra práctica singular acá es la colaboración internacional. La colaboración internacional en la mayoría de los países dice, si usted colabora con otros países va a tener impacto mayor. Sin embargo, Estados Unidos es el único país donde eso no ocurre, donde la colaboración nacional da réditos mayores. En lo que sí están de acuerdo y ocurre en todos los países es que si usted investiga solo, su nivel de impacto va a ser enormemente menor, así tiene colaboración. Por lo tanto, la práctica que hay que desarrollar es cómo investigo con colaboración. Estos son los datos de este país y curiosamente se dan dos polaridades. La colaboración internacional, entendiendo que Estados Unidos se cuenta en este caso como internacional, y la escritura solo. ¿Qué sucede, al igual que analizábamos con respecto del impacto normalizado, la situación normalizada del mundo, si yo escribo con colaboración internacional, es verde,
y estoy sobre el mundo. Con colaboración internacional y nacional, aquí se da un poco irregular, pero normalmente esto se sitúa en casi todos los países debajo de la media del mundo. En otras palabras, con colaboración me tiende a ir por sobre la media del mundo. Sin colaboración, absolutamente, que es la línea roja, voy a estar en una distancia de hasta un 50% por debajo del impacto medio del mundo. Ya estoy terminando. ¿En qué se especializaba la producción de este país el 2003? Mucha medicina, agronomía, algo de ingeniería, algo de ciencia física, astrofísica. Y el 2010, fíjense, 2003, 2010, sigue creciendo la medicina. Un rasgo de que los países invierten mucho en investigación en medicina es calidad de vida. Los países que son capaces de invertir en medicina significa que aseguran una calidad de vida a su población muy alta. Agronomía, astrofísica, inmunología, o sea, las ciencias básicas asociadas a medicina. Ingeniería casi no crece. Y entonces hay temas preocupantes. Crece en ámbitos que tienen que ver con la calidad de vida, crece en ciencias básicas, pero no crece en las disciplinas donde hago esa transferencia entre la investigación y el desarrollo de productos. Y la citación normalizada. Esa es la producción del 2010. Pero esta es la citación normalizada, o sea, hago mucha medicina, pero soy bueno en veterinaria y en genética. Soy muy bueno en veterinaria y en genética, espectacularmente bueno. Y también en ciencia de la computación y en Earth Science. Luego soy, lo voy a decir en chileno, parejito, o sea, tengo un perfil de impacto temático que no es normal verlo tan regularmente bien distribuido. Eso nuevamente tiene que ver con la colaboración internacional, que es muy intensa con Estados Unidos. Pero fíjense que en energía no tiene ningún impacto. Y que la gente de arte y humanidades, nada, invisibles. Por áreas temáticas, entonces, las citas por documento ahora sí son un indicador dentro de la misma área. Este es el nivel en que se especializa, este es el esfuerzo investigador, y esa es las citas que consiguen en ese esfuerzo. Y este es particularmente interesante. En gris, este es el esfuerzo investigador, o sea, ¿cuánto produce? En gris tiene la media del mundo. En azul, la media de Puerto Rico, 1.06, un 6% por sobre el mundo. En verde, los campos donde la citación normalizada está por sobre el mundo. En medicina, en astrofísica, en Earth Science. Sin embargo, hay otros campos donde tengo un esfuerzo investigador relativamente importante para el contexto del país, pero que los impactos son negativos, están a cierta distancia del mundo. Ciencia de los materiales. Esto, lo general, es porque se ha publicado en el Nature o Science y por eso logra unos impactos ideales. Por lo tanto, una cosa es donde más esfuerzo pongo y otra es donde ese esfuerzo consigue impactos de calidad más significativos. Pero la citación media normalizada es un indicador de calidad de tendencia central. O sea, toma toda la producción de ese campo y dice, la calidad media es esta. Por lo tanto, la comparo con otras calidades medias. Entonces, vayamos a la cremita.
¿Qué es la excelencia? Aquella producción que está en el 10% de más alto impacto de su campo científico. Nos ponemos de acuerdo que eso podemos denominar excelencia, o sea, el 10% que consigue más alta citación, pudiéramos considerarlo que esa producción es excelente. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué proporción de la producción en cada campo logro instalar en el 10% de excelencia? O sea, lo esperable es que a lo menos un 10% de mi producción quede en el 10% de excelencia. Por lo tanto, si estoy por sobre el 10, estoy excedido en excelencia y tengo un buen indicador, y si estoy a una cierta distancia es que tengo mucha producción con un indicador medio de calidad relativamente bueno, pero cuántos logran excelencia no son tantos. Por lo tanto, cuando ese valor de excelencia está por sobre 10, es que he alcanzado unas excelencias muy altas, ingeniería química, por ejemplo, computer science, eso que en medicina logro excelencia. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo logro excelencia? Por lo tanto, tendré que tener resuelto un segundo componente, que es liderazgo. Pero eso es un capítulo nuevo porque las herramientas para determinar liderazgo, como no están publicadas, aún son materia top secret. Es que se está preparando el paper, no, perdone, pero no puedo contarlo este año. Las principales instituciones productoras, hay una distancia entre el primero y los siguientes, y las citas por documento. Y entonces relaciono las dos dimensiones que hemos estado conversando: calidad de la formación y producción científica. ¿Son dos mundos separados? ¿O cuando logro instalar calidad de la producción científica, tengo certeza que ese profesor va a ser capaz de transmitirle a ese estudiante la noción de frontera? ¿Cuál es el estado del arte? Métodos, los métodos vigentes en la disciplina. Decir, aquí vamos, y esto es lo que nos falta por saber, y ser capaz de resolver problemas nuevos en ese campo. Si no tengo profesores que hayan ido al mundo y vencido, vini, vidi, vinci, como decía Julio César, no voy a ser capaz de transmitirle a sus estudiantes el amor, los métodos, el lenguaje, la noción de enamorarlos de la frontera. Les voy a transmitir información, no voy a ser capaz de formarlo en resolver sus problemas de gestión del conocimiento, de cómo busco fuentes de calidad, cómo aseguro que en esa abundancia de información encuentro aquellos trabajos que no puedo dejar de leer, cómo descubro si ese paper aporta o no aporta, si es válido o es poético. Por lo tanto, no son dos mundos divorciados, sino que son dos mundos que requieren el uno del otro. Solo podré transmitir rigor si yo he sido riguroso. Solo puedo, si esto lo pusiéramos una metáfora deportiva, yo puedo hacer que corran cuando mi entrenador ganó nacional.
si no soy capaz de entrenar en lo que no tengo la menor sospecha de cómo paso la valla? Por lo tanto, la invitación es que si nos movemos en la sociedad del conocimiento, si nos movemos en el mundo con el caballo de Troya que ustedes quieran, el tema pasa por el dominio de un conjunto de competencias demostradas. Y esa demostración ¿fue capaz de publicar papers en revistas de corriente principal? Y luego, ¿es capaz inteligentemente de introducir a sus estudiantes en ese conjunto de habilidades que lo único que certifican es que es capaz de resolver ciertos tipos de problemas? Y por supuesto, incluido el problema de aprender a lo largo de la vida. Solo como aperitivo final, estos son los autores más productivos de este país y las citas por documentos que ellos generan. Muchísimas gracias.